Hola, hola, bienvenida y bienvenido a La Maternidad No es color de rosa. Soy Carol del Pozo y en este nuevo episodio vamos a seguir hablando sobre el tema de los ancestros. Si te gusta toda esta temática, dale like y comparte a una persona que de verdad le pueda ayudar. Hoy vamos a estar hablando de estrés heredado. Creo que vivimos ahora actualmente, todo el mundo está estresado y lo vemos como algo normal, pero es algo que tenemos que ir sanando poco a poco. Entonces, este episodio lo he llamado estrés heredado y permítete llevarlo a la calma y activa tu sistema de nervioso, de nervio vago, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy importante activar este nervio vago para poder conectar con nuestro sistema de tranquilidad, de relajación, nuestro sistema parasimpático y desde allí poder sanar todo este estrés heredado y que actualmente estás viviendo como un estrés crónico. Entonces te voy a seguir dando esas claves para poder identificar cómo tu pasado familiar ha moldeado tu presente en tu actualidad y cómo puedes empezar a liberarte de esas cargas. Si no has escuchado los episodios anteriores, te invito a que le pongas pausa a este episodio y vayas a los otros dos episodios anteriores donde te he estado hablando sobre mandatos familiares y el siguiente, lealtades invisibles, para que puedas ir entendiendo poco a poco toda esta temática. Entonces, el sistema nervioso central está dividido en simpático y parasimpático, ¿vale? El simpático, que es cuando nos ponemos en lucha, en huida, y ahí es donde se activa el estrés, ¿vale? Antiguamente teníamos que tener esto súper activado porque salíamos de nuestra cueva, íbamos a cazar, ¿vale? Y teníamos que entrar en lucha huida. Todo nuestro sistema nervioso se tenía que preparar para activar el sistema simpático para poder mandar, irrigar muchísima sangre en las piernas para poder correr, si necesitaba pelear, huir, ¿no? Poder luchar también y todo ello. Pero ¿qué pasa? Que actualmente no tenemos que salir a cazar nada, ya lo tenemos todo en nuestra comodidad, en nuestra casa, y muchas veces vivimos desde ese estrés crónico y no sabemos realmente el porqué. De todo esto, como te digo, me encanta estudiar. Este es un tema que me gusta muchísimo también estudiar y viene de los ancestros, este estrés heredado. En tu pasado, en tus ancestros, en tu linaje, vivieron, y te lo digo porque yo también en mi linaje se ha vivido, pues hambruna, con el tema de la guerra, situaciones de violación, situaciones de secuestro, situación de traumas en las heridas de la infancia, situaciones donde obviamente se activó este sistema simpático y se quedó ahí instaurado ese estrés. Cuando activamos este sistema nervioso central simpático, empezamos a segregar una hormona del estrés, que es el cortisol, y también mucha adrenalina, y eso se queda allí. Entonces esto empieza a dejar una huella, esta impronta, ¿no? De lo que vivió mi antepasado. De repente estamos tranquilos y escuchamos un ruido y es como te pones en alerta de qué pasa cuando dices: solo se cayó la botella de agua, o sea, no pasa nada, y es un susto que dices: madre mía, lo escuché como si hubiera sido, no sé, una bomba, ¿vale? Y esto yo lo he estado viviendo muchísimo. También viví algo en mi infancia donde tuvo que ver temas así muy parecidos. Mis abuelos vivieron el tema de la guerra y yo viví en mi infancia algo parecido con tema bueno, muy parecido a esto. Gracias a Dios no es una guerra, pero fue algo muy potente donde se escuchaba ruidos, disparos, explosiones, todo. Y claro, eso quedó en mi inconsciente. Y yo soy una persona que esto lo he estado sanando mucho, este estrés heredado también. Y también que se me activó, pues obviamente en mi infancia con esto que viví. Y lo tenía allí muy fuerte, y con el tema de mi maternidad, ya sabes que yo me enfoco, abordo a la madre, a la maternidad, me di cuenta con el tema de mis niños, cualquier cosa se me activaba el sistema simpático: cuidado, se va a caer, cuidado. Lo quería tener también en una cúpula y no, eso lo que iba a hacer era más daño a mis hijos. Por yo querer tenerlo protegido, sobreprotegido, para que no le sucediera nada, esto puede ser peor para mis hijos. Entonces,
lo primero que tenía que hacer yo es sanar ese estrés crónico que tenía actualmente, pero que también tenía heredado, ese estrés heredado. Y aprendí a cómo activar mi nervio vago. Este nervio vago me va a ayudar a conectar con mi sistema nervioso central parasimpático, que es el de relajación, la activación de al activar el nervio vago. Quiero compartir contigo un dibujo para que lo puedas entender. A mí me encanta, bueno, ya sabes, al yo estar del tema de enfermería, me encanta todo este tema. Y bueno, aquí ves cómo conecta el nervio vago, ¿vale? Y cómo conecta con el corazón, ¿vale? Cómo conecta con el cerebro, cómo conecta con todos los órganos. O sea, el nervio vago conecta con todos los órganos. Mira, intestino, con nuestros riñones, con nuestro estómago. Entonces, piensa lo importante que es el poder activar nuestro sistema de nuestro nervio vago para poder conectar con nuestro simpático y parasimpático. Vuelvo a compartir pantalla para que lo puedas ver, ¿vale? Aquí se ve donde vemos aquí, ¿vale? Una vez que activamos nuestro sistema nervioso por el vago, si activamos nuestro nervio vago, se nos va a activar el sistema parasimpático, ¿vale? Mira todo lo que ayuda a tener buena digestión, dilata los vasos sanguíneos, estimula la contracción de la vejiga, nos ayuda con el páncreas, el estómago estimula la vesícula biliar, estimula la digestión y aquí es donde tenemos que estar conectados nosotros, ¿vale? Para poder vivir una maternidad plena y también una vida plena. Es normal que se nos active nuestro sistema simpático, que mira como aquí, mira, ves, estimula la liberación de glucosa, también aquí obviamente se va a activar el cortisol, se nos va a activar muchísimas cosas, ¿vale? Inhibe la salivación, se dilata las pupilas, inhibe la digestión, porque obviamente en ese momento que tenemos que estar luchando, huyendo, no vamos a estar con tema de digestión, nuestro cuerpo necesita estar a por otras cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que pasa es que inhibe la digestión. Por eso, lo que te voy a dar, la herramienta que te voy a dar, es muy importante que la pongas en práctica cuando vayas a comer, cuando vayas antes de dormirte, cuando vayas a hacer algo muy importante, cuando estés con tus hijos, para estar actualmente con tus hijos, ¿vale? A lo mejor puede ser que esto lo ves y dices, ¿qué me está mostrando esta mujer? Esto me parece chino, pero quédate solo con esto, la importancia de conectar con el sistema nervioso, sobre todo el nervio vago, que te va a conectar con todo esto que va a ser favorable para ti para poder conectar con el parasimpático y estar desde la relajación, ¿vale? Quédate con eso y así estás más consciente con lo que te quiero explicar. Entonces, una vez que conectemos con nuestro sistema nervioso central y es el parasimpático, porque queremos la calma, la tranquilidad, ¿vale? Tiene que ser activando nuestro nervio vago. ¿Cómo va a ser esto? Esto va a ser con respiraciones profundas por nariz, que sientas que respiras y te llega aquí en la zona abdominal y vas a exhalar muy, muy, muy lentamente. Cuando estamos inhalando y eso hace que se active, ¿vale? El nervio vago y todo esto te va a ayudar a activar tu sistema nervioso parasimpático y estar en la tranquilidad y estar relajada y relajado. Y creo que es muy importante para poder ser consciente de esos patrones, esas creencias, esas lealtades invisibles que tenemos, hacerlo desde aquí. También hay otras técnicas, otras herramientas que hago, que es activando el sistema nervioso simpático, ¿vale? Que te ponga en lucha, huida, porque es la forma de poder adentrarte ir hacia adentro, hacia esas heridas, hacia esa huella, ¿no? Ir a nuestro ADN y de allí buscar, más adelante te explicaré esto para que lo puedas entender, pero es importante que te quedes con esto, ¿no? Este estrés heredado
yo lo quiero pasar a la calma. Pues permítete activar tu nervio vago para activar tu parasimpático y desde allí vivir en calma y armonía. Y así ir siendo consciente de todo esto. Obviamente yo he aprendido con otras técnicas de respiración que desde allí sí puedes sanar, puedes ser consciente de muchas cosas, pero no vas al origen, no vas a la raíz. Y allí hago otra técnica de respiración. Si te interesa, me puedes escribir, ¿vale? Carol, estoy interesada en esa técnica y podemos hacer una sesión donde estaremos trabajando un patrón, una creencia limitante, una lealtad invisible muy concreta y especializado en ti. Entonces, los patrones suelen ser que, lo que te comenté en los vídeos anteriores, eso que nos susurran a través de situaciones que se repiten una y otra vez, miedos que no tienen explicación en nuestra historia personal, lo que te conté, ¿no? Que se caiga el vaso de agua y yo lo sienta como si fuera una bomba o algo malo que va a suceder, no. Entonces también decisiones que tomamos sin saber el por qué, bloqueos que aparecen en momentos clave. Y un ejercicio de conciencia es el diario de patrones. Te invito a que tengas tu diario de patrones donde, estando desde aquí, desde la relajación, seas consciente en tu día a día, ¿vale? Al terminar la noche puedes tener ese diario y decir, wow, qué patrón veo que estoy repitiendo y que me está haciendo bloqueo o que me está limitando en mi relación de pareja o con mi maternidad o con mi relación con mis padres o con amigos o con el éxito o la abundancia, ¿no? Entonces te invito a crear tu propio diario de patrón. Me imagino que habrás escuchado y yo te lo he dicho, el diario de gratitud, pues ahora lo vamos a poner, el diario de patrones, donde vas a estar reportando cada día esos patrones conscientes e inconscientes, ¿no? Esas lealtades invisibles, esos mandatos familiares, esas creencias, ¿vale? Y este obviamente será tu espacio sagrado para ti, donde vas a poder empezar a ver con más claridad las conexiones entre tu presente y tu herencia familiar. Entonces, ¿qué vas a necesitar? Pues muy fácil, un cuaderno especial para este propósito, donde le vas a poner diario de patrones, ¿vale? Vas a necesitar un momento donde estés tranquila, tranquilo en el día. Vas a realizar estas respiraciones que te digo por nariz, inhalando profundo y largo, ¿vale? Que sientas que te llega abajo en el abdomen, por el ombligo, que sientas profundo y vas a exhalar lentamente. Yo te aconsejo que hagas varias respiraciones seguidas, así hasta que sientas que conectas con tu nervio vago. Y esto activa tu sistema parasimpático y empiezas a relajarte, a estar más tranquila, más tranquilo. Y te vas a permitir observar sin juzgar. Esto lo puedes hacer durante una semana, durante un mes. ¿Y qué vas a notar? Pues vas a notar las situaciones que te generan una fuerte reacción emocional. Por ejemplo, si estás en tu trabajo, con el tema de tu maternidad o con tu pareja y te dicen algo y tú reaccionas, ver desde qué emoción estás reaccionando. Las frases que te encuentras repitiéndote sobre a ti misma, esa voz interior que te está boicoteando, que a lo mejor te dice que no eres suficiente, que no lo vas a lograr y hace que te compares con otras personas. Las decisiones que tomas automáticamente, inconscientemente, que es como lo tomas y dices, me lo hubiera pensado mejor y no hubiera sucedido esto, o no hubiera reaccionado de esta manera. Y los momentos en que sientes que no tienes opción, que dices, no tenía otra opción, ¿vale? Todo eso lo vas a apuntar. Y cuando notes un patrón, pregúntate con cariño lo siguiente: ¿de quién es esta historia? ¿A quién estoy siendo leal con esta conducta? Esto obviamente trasládalo a tu maternidad, a tu paternidad. Si sientes que esto lo tienes bien, pues trasládalo a la economía, algo que te pueda mover tu maternidad, tu relación de pareja. Yo siento que cuando yo fui madre se me abrió un abanico de posibilidades de la maternidad. O sea, puedes abordar muchísimos temas que pueden influir en una maternidad sana, en la economía, en la salud, en el éxito, en tu trabajo, en tus amistades,
en tu relación con tus padres, en todo. Así que por favor, permítete, si has llegado hasta aquí, es por algo. Y transforma, ¿no? Permítete ir transformando tu herencia en poder. Toda esa herencia emocional que sientes que puede ser no muy positiva, permítete transformarlo en poder. Has llegado hasta aquí porque algo dentro de ti reconoce una verdad profunda. Los patrones que ves en tu vida son a lo mejor como esos hilos, ¿no? Que van conectando con una tapicería más grande, una historia que comenzó muchísimo antes que tú nacieras. Entonces, permítete de verdad ser consciente de esto, activa tu nervio vago, haz este ejercicio que te recomiendo y empieza a hacer ese diario de patrón. Escríbeme si te está yendo bien, por favor, me puedes encontrar en Instagram como @caroldelpozo bajo. Yo te estaré allí viendo, ahí también está para mi contacto, para mi WhatsApp si me quieres escribir y por allí podemos escribir. Si quieres una sesión para profundizar todo esto, escríbeme que yo estaré encantada de poder ayudarte. Tengo las herramientas para poder ayudarte todo esto y que puedas empezar a vivir una vida más plena y más sana como mujer y como mami, como hombre y como padre. Y por supuesto, si te ha gustado todo esto, dale like y comparte con otras personas que le vaya a aportar. Pon ese granito de arena y si quieres seguir, te interesa, si es primera vez que me ves y que escuchas estos vídeos, si te interesa te voy a dejar aquí abajo un link donde puedes colocar tu correo electrónico para yo irte mandando unas secuencias de correo electrónico donde vas a abordar más profundo todos estos temas que me apasionan y me encanta, que es los ancestros. Así que bueno, nos vemos en el siguiente episodio donde vamos a estar hablando de ancestros y de la epigenética del ADN. Así que chao, chao, nos vemos en el siguiente episodio.